Muy buenas tardes, señoras y señores. En mi calidad de directora del Centro UC de la Familia y una de las convocantes en la actividad académica que hoy nos reúne, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La caducidad de las acciones de reclamación de la filiación no matrimonial, cuyo autor es el profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Patricio Ignacio Carvajal Ramírez. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes hoy, autoridades judiciales, académicas, profesores, alumnos, amigos y amigas que hoy nos acompañan. Esta obra de la editorial Tirant Leblanc es un libro de aquellos que se agradecen y se celebran, pues aborda con una claridad meridiana uno de los temas que más discusión ha venido provocando en el derecho filiativo desde la dictación hace casi 27 años de la ley de filiación. Unas pocas palabras en relación con el autor de esta obra, que me dijo que por favor dijera poco y fuera breve, ¿no? Yo soy obediente. El profesor Patricio Carvajal, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y licenciado en Derecho por esta Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Romano y Derecho Civil de esta universidad. Ha impartido docencia en más de 15 universidades a lo largo de Chile, América Latina y Europa. Es miembro de múltiples comités científicos y editoriales de revistas jurídicas internacionales. Ha sido director e investigador principal en proyectos Fondesit y CONICIT, con más de 10 proyectos con financiamiento público y otros con financiamiento universitario. Autor de numerosos libros, capítulos y libros y artículos en revistas indexadas, editor de otras tantas obras colectivas, traducciones y recensiones de obras jurídicas internacionales. Pero bueno, el libro que nos convoca. El libro aclara en dos sendos capítulos la adecuada aplicación de las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de reclamación de la filiación. Con un abordaje dogmático, el autor explica los principios que informan la materia y las motivaciones que los autores de la ley de filiación tuvieron como telón en la discusión de los artículos cuya prelación y coherencia el autor también detalla. La obra además nos ofrece una contundente fundamentación de la doctrina mayoritaria en torno a las acciones, legitimados y plazos aplicables al efecto, y nos da poderosas razones por las cuales saber quién es el último, ¿no?, destinado a zanjar cualquier disputa de fondo al respecto, sin duda, ¿no?, referido al juez civil, con una visión detallada de cómo debiéramos entonces entender el ejercicio de estos artículos que se comentan y se explican, y cómo se regula también en estos casos el acceso a la justicia en materia de determinación de la filiación, hace de este libro una herramienta invaluable tanto para litigantes como para profesores de derecho. Nos amplía sin duda, ¿no?, el horizonte académico, y también nos inspira a realizar este tipo de reflexiones y este tipo de estudios en materias que son de la práctica habitual en nuestros tribunales de familia. Para la presentación de esta obra tenemos el honor de contar con la presencia del señor decano de nuestra Facultad de Derecho, profesor Gabriel Boxán Ola, y de dos destacados invitados: la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Maritza Villadangos, y el abogado señor Rodrigo Calderón. Desde ya agradecemos la presencia de todos ellos, quienes han apurado el término de sus importantes funciones para acompañar al profesor Carvajal en la presentación de su libro. Para comenzar voy a dejar con ustedes a nuestro decano, el profesor Gabriel Boxán, eh, quien sabemos, y ustedes, para quienes no lo conocen, es nuestro decano desde el año 2019, profesor de Derecho Administrativo desde el año 2006, autor de diversos libros, artículos especializados, capítulos de libros, entre otros, quien nos compartirá unas palabras respecto de la obra que hoy presentamos.
señora Carolina Salinas, directora del Centro UC de la Familia y profesora de nuestra facultad, señora Maritza Villadangos, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y presentadora de esta obra, señor Rodrigo Calderón, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Familia y también presentador de esta obra, señor Patricio Carvajal Ramírez, o Patricio Ignacio Carvajal Ramírez debería decir también, ¿no es cierto?, profesor de nuestra facultad y autor de la obra, querida comunidad académica, queridos amigos que nos acompañan, estimadas autoridades, señoras y señores. A nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quisiera darles la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Caducidad de las acciones de reclamación de la filiación no matrimonial, de autoría de Patricio Carvajal Ramírez, profesor de nuestra facultad. Quisiera agradecerles su presencia en esta tarde de invierno a cada uno de ustedes y muy especialmente a los presentadores de esta obra que, como señalaba la profesora Salinas, han reservado tiempo muy valioso en sus importantes actividades cotidianas para poder compartir con nosotros sus reflexiones sobre esta importante obra. Para nuestra facultad resulta de especial importancia destacar los lanzamientos de libros, formato sobre el cual los libros, se ha forjado buena parte de los aportes más importantes al derecho en su desarrollo por ya muchos siglos y que desafortunadamente en nuestros días ha cedido en importancia a los ojos de muchos frente a la irrupción de formatos más breves como los de los artículos especializados. El libro del profesor Carvajal es muestra viviente y actual de la importancia y de la vigencia del formato libre en nuestros días, aportando líneas de reflexión con las cuales se debatirá si se está o no se está de acuerdo, pero que sin duda deberán ser analizadas y tomadas en consideración por todas las obras de aquí en adelante que se vayan a desarrollar sobre su tema axial, que es el de la caducidad de las acciones de reclamación de la filiación no matrimonial. De lo anterior sobresale que por su objeto de estudio, esta obra brinda un aporte muy considerable al área del derecho de familia, y en particular como es evidente en materia de filiación. Patricio no ha escatimado esfuerzos en detenerse en los problemas más complejos correspondientes a la materia de estudio. Y es más, deliberadamente circunscribió su reflexión a aspectos en los que un aporte académico en profundidad parecía más necesario. Las razones de ello abundan en la propia obra, por lo cual no ahondaré en ellas. Sin embargo, estimo que el aporte de este libro va más allá de esta perspectiva disciplinar del derecho de familia que aparece como la más evidente. Por una parte, estimo que este libro deberá ser tenido en cuenta muy seriamente en materia de hermenéutica jurídica. Las consideraciones y elaboraciones desarrolladas por el profesor Carvajal giran en buena medida a desentrañar soluciones a las dificultades de esta materia de estudio a partir de argumentaciones y análisis en materia de interpretación de la ley, desplegadas con gran sutileza y con gran claridad. Pienso entonces que esta obra podrá aportar para quienes busquen estudiar en general aspectos importantes de la hermenéutica de nuestro ordenamiento jurídico de una manera panorámica. Por otra parte, el libro realiza aportes importantes en materias de teoría del derecho. Sin ser exhaustivo en este punto, pienso que resulta de especial relevancia el contrapunto que introduce entre prescripción y caducidad, ambas instituciones muy importantes en el régimen chileno, tanto de derecho familia como del derecho en sus más diversos ámbitos, y cuya interacción recíproca no siempre resulta bien analizada y bien comprendida. Este aporte debiese irradiar al derecho procesal, al derecho civil, al derecho público. Pienso particularmente, siendo profesor de Derecho Administrativo, en las controversias sobre caducidad y prescripción que hemos enfrentado en nuestra materia. Y me atrevería a extender estas consideraciones al derecho en general, sabiendo perfectamente del impacto que ambas instituciones, prescripción y caducidad, tienen en la vida práctica y de la necesidad de abordarlas apoyándose en fundamentos dotados de lucidez teórica. En fin, desde el punto de vista de la investigación jurídica, resulta de gran interés constatar cómo a través de esta obra se van entrelazando distintos tipos de fuentes, generando una armónica conjunción entre doctrina y jurisprudencia que deja a las claras el diálogo entre la visión teórica y la visión práctica sobre el derecho, conjunción que debe siempre imperar. Por lo demás, todo lo anterior se plasma en una obra concisa, escrita con una prosa elegante y clara, que en más de algún aspecto recuerda a uno de los maestros de Patricio Carvajal, el profesor Alejandro Guzmán Brito,
quien además tejiera con Patricio por muchos años un vínculo de amistad. Quisiera terminar estas breves palabras invitándolos a leer la obra, por supuesto, y felicitando a Patricio, agradeciéndole por este espléndido aporte al mundo del derecho desde la academia y agradeciéndole también por su aporte a nuestra facultad, tanto desde el derecho romano como desde el derecho civil también en general. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, querido Patricio, y muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Como ya lo habíamos adelantado, para la presentación de esta obra contamos con la presencia de dos importantes invitados. En primer lugar, daré la palabra al señor Rodrigo Calderón Villena. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad del Desarrollo, con un postítulo en Derecho de Familia y Niñez de la Universidad de Chile. El señor Calderón cuenta además con más de 18 años de experiencia profesional y ha desarrollado una sólida carrera como abogado especializándose en el área del derecho de familia. Es invitado permanente a impartir clases en cursos de posgrado y actualización jurídica, tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde el año 2009 es miembro de la Asociación de Abogados de Familia, habiendo sido además director y presidente de esta asociación y es miembro del Colegio de Abogados. Rodrigo. Señor decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Gabriel Boxar, hola. Señora directora del Centro C de la Familia, señora Carolina Salinas Suárez, profesores y profesoras de la Facultad de Derecho de esta distinguida universidad, señoras y señores ministros de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones y demás integrantes y magistrados del Poder Judicial, miembros de la Asociación de Abogados de Familia presentes, que veo algunos por ahí, público en general. Buenas tardes a todos. Quienes tenemos el privilegio de conocer al profesor Carvajal Ramírez tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, sabemos de la rigurosidad y compromiso con que Patricio enfrenta todos los desafíos y tareas que asume o se le ponen por delante. Ello, además de su profunda devoción y amor por el derecho, y su constante y encomiable preocupación de que no se desconozcan o desnaturalicen los principios fundamentales del mismo. La obra que hoy presentamos es fruto de esa rigurosidad y compromiso. Un trabajo que con valentía y acuciosidad aborda una cuestión tan delicada como controvertida, la posible caducidad de las acciones de reclamación de filiación no matrimonial. En un contexto donde algunos sectores de la judicatura optan por soluciones extralegales en busca de equidad, este libro reafirma la fuerza interpretativa del texto legal, su historia fidedigna y la hermenéutica jurídica. En efecto, se trata de un estudio dogmático, sumamente completo, que además de hacer referencia a los elementos de interpretación que contempla nuestro Código Civil, está dotado de doctrina y jurisprudencia, de múltiples referencias al derecho comparado que sirvió de inspiración a la normativa hoy vigente en Chile. En dos extensos capítulos, como se indicó previamente, se da una respuesta acabada y completa a la cuestión antes indicada. El texto en estudio revisa de forma crítica las posturas doctrinarias divergentes, con énfasis en la distinción entre las acciones dirigidas contra los progenitores vivos y aquellas que, excepcionalmente, pueden ejercerse en contra de sus herederos. Con precisión técnica, y aquí coincido con el señor decano y con la señora directora del centro, con una claridad argumentativa destacable, el autor analiza en un primer lugar el principio moderado de la primacía de la verdad biológica y de la libre investigación de la paternidad y la maternidad en nuestro país, para a continuación referirse a cuáles son las restricciones que los artículos 205, en términos generales, y luego el 206, en términos más específicos, establecen para las acciones de reclamación de paternidad. Ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 317, inciso segundo del mismo cuerpo normativo, sobre la legitimación pasiva y activa en las acciones de filiación. Finalmente, al término de este primer capítulo, el autor nos explica cómo todo ello es directa consecuencia de lo consignado en la historia fidedigna de la Ley 19.585, que muchas veces se parece olvidar.
Esta historia fidedigna apunta a que la caducidad de estas acciones es necesaria para salvaguardar dos valores esenciales: la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones familiares. Todo lo cual fue tenida en expresa consideración, sobre todo en el Senado, a la hora de tramitarse este proyecto de ley. En concreto, en este primer acápite, el autor se refiere a los argumentos que sustentan la doctrina mayoritaria, aunque él derechamente no la llama así, que postula que las acciones de reclamación de filiación matrimonial, en particular aquellas con carácter excepcional, es decir, aquellas que pueden dirigirse contra la sucesión del supuesto progenitor o progenitora, sí caducan, sin que ello sea contrario a la naturaleza imprescriptible de estas mismas acciones y a los principios de primacía de la verdad biológica y de la libre investigación de la paternidad y la maternidad. A continuación, en el capítulo titulado La doctrina minoritaria sobre la reclamación de la filiación contra los herederos de los progenitores, el autor, valga la redundancia, se refiere a lo que denomina la doctrina minoritaria. ¿Cuál es aquella que sostiene que los principios antes mencionados, al igual que la imprescriptibilidad de la acción de reclamación, y en particular el derecho a la identidad, permiten concluir que la norma del 317, inciso segundo, es una regla general que consideraría la acción de reclamación de filiación por parte del hijo contra los herederos de los presuntos progenitores, sin importar el momento en que las mismas se deduzcan, los cuales se establecen en los artículos pertinentes, o de las hipótesis o límites temporales previstos expresamente por los artículos 205 y 206 del Código Civil. El autor va develando y haciéndose cargo de cada uno de los hierros, deficiencias y o inconsistencias que presentan los fundamentos de esta doctrina minoritaria, abordando no solo la dogmática, no solo la historia digna del establecimiento de la ley, como lo he dicho, sino que también exponiendo las diferencias que existen entre los adherentes a esta doctrina minoritaria. Ello toda vez que incluso entre tales expertos no existe coincidencia absoluta al respecto, y en más de una ocasión han calificado las argumentaciones de otros adherentes, de otros partidarios de esta tesis, como poco convincentes o puramente profesorales, como señala el profesor Carvajal Ramírez en su obra. Finalmente, el profesor Carvajal Ramírez pone de manifiesto un tema de suma importancia para todo operador de la justicia de familia. ¿Cuál es? Que no estamos frente a un asunto de constitucionalidad de la legislación civil. Por ende, no es necesario un pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional, sino que debe ser el tribunal con competencia en materia de tribunales de familia, el cual, revisando los antecedentes particulares del caso, los derechos en colisión, porque en estos casos siempre existen derechos en colisión, y los principios aplicables al mismo caso, en particular el de interés superior, sea hay niños, niñas o adolescentes eventualmente involucrados, quien dirima esta controversia. Esta obra constituye un aporte relevante a la discusión dogmática sobre la naturaleza de las acciones de reclamación de filiación en el derecho chileno. Con base en los principios de legalidad, interpretación sistemática y análisis comparado, el autor sostiene la tesis de la caducidad de estas acciones, aun cuando conserven su carácter de imprescriptible. Su valor no solo está en la claridad y profundidad argumentativa, me refiero a la obra, sino que también en su aplicabilidad práctica para quienes nos desempeñamos en el ámbito del derecho de familia. Esta publicación es, por tanto, una referencia obligada para todo operador jurídico, como ya lo señalé, todos los que estamos interesados en el análisis técnico y sistemático de esta compleja materia. Estamos, sin duda, frente a un aporte significativo al derecho de familia en Chile, con una mirada coherente, muy bien documentada y fiel al mandato legal. Por último, quiero darle mis agradecimientos al autor por haberme invitado a prologar y presentar esta obra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doy la palabra a continuación a la señora Maritza Villadango Frankovich, ministra titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho de Familia por la Universidad de Chile con una dilatada carrera judicial. Ministra. Señoras, señores, muy buenas tardes. He sido honrada con esta invitación a compartir con todos ustedes la presentación del libro del profesor Patricio Carvajal Ramírez titulado Caducidad a las acciones de reclamación de la filiación no matrimonial.
Se me ha pedido con ocasión de esta actividad precisamente presentar este texto ante nuestra reducida, variopinta y endogámica sociedad jurídica, académica y judicial, muchos de cuyos representantes se encuentran reunidos en esta ceremonia el día de hoy. Lo que intentaré hacer efectuando en primer lugar un comentario sintético de su contenido. Pues bien, el texto que se me ha pedido dar a conocer es una monografía de 148 páginas, cuyo objetivo principal es demostrar, mediante una minuciosa, erudita, pedagógica y completa exposición de argumentos, que en nuestro derecho civil las acciones de reclamación de filiación caducan y son intransmisibles, lo cual en nada obsta su imprescriptibilidad. En este orden de ideas, el libro en referencia se enfoca a comprobar que mediante la promulgación de la Ley 19.585, que introdujo las más relevantes y radicales modificaciones al sistema afiliativo en nuestro país, la sociedad chilena decidió legítima y democráticamente fijar normas de caducidad a las acciones de reclamación de filiación y que la extensión de la transmisibilidad de estas acciones a los herederos del progenitor quedara limitada a las dos hipótesis que prevé el artículo 206 del Código Civil, esto es, al caso del hijo póstumo y al supuesto del progenitor fallecido dentro de los 180 días siguientes al parto. El enfoque del profesor Carvajal se orienta a poner de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria de la Ley 19.585, publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1998, se zanjaron las tensiones que, es posible advertir, surgieron de la confrontación de las diferentes convicciones ideológicas, filosóficas y religiosas, entre otras, que sobre estas materias mantenían las distintas corrientes políticas de quienes integraban a esa época el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Conforme nos demuestra a través de numerosas referencias a actas debidamente registradas que dan cuenta de la discusión en distintas etapas que debió atravesar el proyecto original, el principio de libre investigación de la paternidad y de la maternidad fue incluido de manera moderada en nuestra legislación, al igual que el principio de primacía de la verdad biológica. Es en esta convicción que el profesor Carvajal se propone primero denunciar la existencia de una corriente que denomina doctrina minoritaria, formada principalmente por académicos y jueces, que desde hace décadas se orienta a desconocer lo que fue la real decisión del legislador en estos temas, mediante la argumentación de que los principios de primacía de la verdad biológica y de libre investigación de la paternidad y o maternidad, al igual que la imprescriptibilidad de las acciones de reclamación y sobre todo el derecho a la identidad que subyace a todas las premisas anteriores, conducirían a entender que la regla general en nuestra normativa sobre filiación permitiría accionar de reclamación de filiación al hijo en contra de los herederos del supuesto progenitor en cualquier momento, sin límite alguno en materias de temporalidad y de legitimación pasiva. Establecida la existencia de esta denominada doctrina minoritaria, el autor se orienta a justificar primero lo errado y falaz de los postulados jurídicos en que dicha postura sustenta sus pretensiones y enseguida en poner de manifiesto que muchos de sus representantes más ilustres promueven sus premisas fundantes a sabiendas de que ellas se estrellan de frente con la manifestación de la voluntad soberana que se expresó mediante la promulgación de la Ley 19.585. Me parece que el ejercicio demostrativo de la tesis que el profesor Carvajal plantea es exhaustivo y correcto desde el punto de vista hermenéutico. Desde esta fortaleza asoman para el lector inquietantes asuntos sobre los que reflexionar. En primer término, se nos representa de inmediato lo poco acostumbrados que estamos a evaluar la veracidad de una proposición sin agotar para ello el estudio de todas las fuentes asociadas a la misma. La ingente exposición a información que recibimos a cada momento y las muchas tareas a realizar día a día nos vuelven casi permanentemente inmunes al afán de profundizar en el conocimiento, lo que redunda a su vez en la repetición mecánica de conclusiones mayoritariamente aceptadas en el estamento en que nos manejamos, arriesgando el peligro de admitir una premisa falaz como verdadera y convirtiendo en una práctica habitual la entrega de soluciones estándar a los cuestionamientos sociales sin reflexión personal y por ende sin aportación real alguna a la sociedad. En este sentido, el trabajo del profesor Carvajal puede ser leído como un llamado un tanto desesperado a la honestidad intelectual del mundo académico y a la exhaustiva investigación, en este caso del derecho, por quienes ejercen la función jurisdiccional,
la que no es posible limitar a la mera identificación de la norma o normas a aplicar, y mucho menos al hallazgo de una solución que no sea fruto de una íntima y reflexiva convicción personal. En segundo lugar, es imposible soslayar que sin procurar abrir debate sobre el particular, el profesor Carvajal interpela especialmente a la corrección de los jueces en el cumplimiento de lo que él entiende es la conducta que legitima su función. Esto es, la estricta sujeción a la ley en los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión. Una tercera cuestión sobre la que el autor nos inquiere es la creciente práctica jurídica en orden a asentar cualquier proposición que se reclame correcta en principios, valores, atributos humanos o derechos intangibles que muchas veces, atendida su dificultosa definición y delimitación, se utilizan como comodines acomodaticios que permiten sustentar con un aparente e ilustre respaldo doctrinario e incluso constitucional muchas soluciones a conflictos jurídicos, en circunstancias que los mismos pueden ser utilizados en situaciones similares precisamente en contrario, o lisa y llanamente en algunas oportunidades desechados, en apoyo de nuevas posiciones que, solo a modo ejemplar, propugnan hoy en día, entre otras iniciativas, sobre la base de la dignidad humana, del mejor interés del niño, del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a formar parte de una familia y del derecho a la identidad, contrariando de entrada también el principio de primacía de la verdad biológica en materia de filiación, que la voluntad procreacional es un supuesto suficiente de atribución relacional filiativa y que luego de la publicación de la Ley 21.400, una exégesis sistemática y teleológica de la normativa interna a la luz de los tratados internacionales suscritos por Chile, el predominio del factor biológico ha cedido lugar precisamente a la voluntad procreacional, dado que en la relación jurídica entre un progenitor y el hijo, lo fundamental al mejor interés de este último se encontraría en el cumplimiento real del rol social de la parentalidad, el cual no tendría su origen en la naturaleza, sino que se construiría día a día mediante el desarrollo de lazos de afecto, que serían los que realmente forjan el vínculo filiativo. Personalmente, y solicitando me excusen de esta autorreferencia, el cuestionamiento anteriormente expuesto me parece una relevancia trascendental, pues no me resulta probado justificar la corrección de un juicio en la simple enunciación de principios o valores, sin que exista en la misma aseveración una descripción precisa de la forma en que aquellos son entendidos por quien los utiliza y un desarrollo razonable del modo en que los mismos efectúan su contribución para entender en definitiva que la proposición que se busca afianzar es acertada en derecho. Ahora bien, como toda presentación de un libro exige también al comentarista haberlo examinado previamente desde la vereda antagónica a aquella en que se sitúa el autor, con una mirada crítica, que le permita efectuar alguna contribución que invite a llevar a cabo una posterior reflexión con relación a ella y eventualmente a extender los razonamientos de la obra, me parece significativo señalar con tal finalidad lo siguiente. Si bien, como ya he adelantado, opino que el ejercicio demostrativo de la tesis que el profesor Carvajal propone es correcto desde el punto de vista hermenéutico, el que principalmente se basa en la primera norma de interpretación que establece el Código Civil en el artículo 19, procurando el sentido de algunas de las normas relativas a las acciones de filiación, las que han tendido a la opacidad en razón de los argumentos esgrimidos por la doctrina minoritaria, recurriendo para este fin a la intención o espíritu del tenor literal de sus expresiones manifestados principalmente en la historia fidedigna de su establecimiento, aparece razonable cuestionarse si en el año 2025 encuentra legitimación social la elección que durante la tramitación de la Ley 19.585, hace más de 25 años atrás, optó por privilegiar la certeza jurídica y la estabilidad familiar por sobre el derecho de las personas a conocer su origen biológico. Para nadie es desconocido que algunas de las discusiones que más polarizan a académicos, abogados, jueces y políticos pertenecen al ámbito del derecho de familia. Y es que ninguna otra rama del derecho parece provocar las pasiones de quienes abogan en ellas cada postura, como lo hace este particular terreno jurídico. Desde ya es claro que, por un lado, el derecho de familia parece acercarse demasiado, al menos más que otras ramas del derecho, a regular los espacios más vinculados a los derechos a la privacidad y a la intimidad de cada persona. Ciertamente, el derecho de familia es mucho más que un ámbito jurídico perteneciente a la tosca definición de lo que puede considerarse como el derecho privado.
La naturaleza de orden público de sus normas no satisface por completo tampoco la relevancia de sus disposiciones, pues muchas veces los debates más acalorados que respecto de ellas se producen tienen que ver más con preceptos y consideraciones de derecho público. Es en este sentido que el derecho de familia debe reconocer una importante cercanía con otros ámbitos jurídicos, especialmente con el derecho constitucional, pero también con otras ciencias sociales que lo nutren y que arrojan importantes luces a sus contenidos, tales como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología y demás disciplinas afines. Esta aspiración de contar con una normativa con contenido pluridisciplinario aparece un tanto ensombrecida por el hecho de que el derecho de familia hoy en día, y la verdad, tal vez desde siempre, encuentra su principal y más actualizado desarrollo en la práctica, en la vida misma en sociedad, y no en el pensamiento jurídico que se plasma en la legislación interna. Es por medio de la judicialización de los asuntos relativos a esta área de la vida de las personas que el derecho de familia se enfrenta con las nuevas realidades que forman parte de la comunidad política. Y es por medio de sentencias judiciales que estas nuevas realidades son, en un primer momento, reconocidas y luego introducidas al mundo del derecho para posteriormente, y muchas veces ya de manera extemporánea, pasar a formar parte de un texto legal que rara vez las acoge desprovistas de sesgos y prejuicios, con la finalidad de no fracturar convenciones sociales, que en la mayoría de los casos responden a una fotografía de tan solo un instante en la historia del país. Como consecuencia de lo anterior, muchas veces el derecho de familia se traduce en una rama jurídica excesivamente dogmática, que desconoce sus implicancias a nivel comunitario y que por lo mismo se escapa de importantes consideraciones constitucionales y filosóficas que bien podrían asistir en la tarea de desentrañar la más correcta comprensión de los fenómenos asociados a los asuntos que se resuelven por la judicatura del ramo. Dicho lo anterior, quisiera solo a modo de ejercicio intelectual plantear a esta distinguida audiencia el desafío de analizar la viabilidad de que el sentido de la ley, inicialmente claro, pueda tornarse opaco y oscuro por el mero transcurso del tiempo, en razón de que, atendidos los abruptos y rápidos cambios sociales y culturales, no resulta excepcional tener que aceptar que el entendimiento original de las palabras que dieron contenido a una norma legal han terminado perdiendo todo sentido frente a la verdadera y más pura finalidad que la misma tuvo por objeto arreglar. Como última cuestión, a raíz de la interpelación tácita efectuada por el profesor Carvajal al mundo judicial, en que se nos enrostra el que sería nuestro verdadero rol como magistrados y se nos recuerda que aquel se circunscribiría a ser adjudicadores de la ley a los hechos acreditados y establecidos en un proceso, surge un nuevo cuestionamiento en orden a definir la legitimidad de una decisión judicial que, previo reconocimiento de lo que fue el espíritu de la ley, soslaya su aplicación, al preferir una solución contraria a la que fue consensuada por el legislador, por entender que ella es más leal a un objetivo que el Estado ha definido como propio en otras disposiciones del mismo rango y por medio de guiños en el mismo sentido a través de otros preceptos internos o de principios recogidos en la Carta Fundamental o en tratados internacionales suscritos por Chile. La respuesta a esta interrogante no es fácil y por lo mismo los invito a seguir meditando qué responderían a ella una vez terminada esta actividad. Solo a modo de colofón, agradecer nuevamente el honor que se me ha brindado por el profesor Carvajal, que me ha permitido darles a conocer algunas de mis reflexiones personales y desde luego felicitar encarecidamente al autor por este trabajo serio y profundo en un país en que cada día más parece privilegiarse la solución rápida y poco meditada, la respuesta frívola pero popular y la cantidad por sobre la calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Villadangos. Y ahora lo que todos esperamos. Le damos la palabra al autor intelectual y material de la obra que hoy nos reúne, a que nos pueda compartir sus reflexiones y sus comentarios también a las interpelaciones de los presentadores, y ya acabada obviamente la empresa que dio frutos, como fruto el libro que hoy presentamos. Profesor Carvajal. Muy bien, muchísimas gracias, señor decano, señora directora del Centro
de la familia de la Universidad Católica, señora ministra Villadangos, señor abogado Rodrigo Calderón, estimados ministros, estimados colegas profesores, alumnos, ayudantes, amigos, ante todo muchas gracias por haber venido al lanzamiento de este pequeño libro con el que espero haber hecho alguna contribución sobre un punto que es relativamente circunscrito, pequeño, pero que tiene una gran profundidad en la construcción social. En primer lugar, tengo que agradecer a la editorial Tirando Blanche por su contribución evidente para que se pudiera hacer esta publicación, al Centro de la Familia, a la facultad por el respaldo permanente para que los profesores podamos efectivamente abocarnos a este tipo de trabajos. Asimismo, tengo que agradecer muy especialmente al abogado Rodrigo Calderón Villena por haber tenido la enorme gentileza de prologar la obra y con eso subrayar con su muy destacada carrera que esta obra tiene una aspiración más bien profesional, no es tanto teórica, sino que es más bien muy concreta y de aplicación forense, al menos en las intenciones. También tengo que agradecer, por cierto, a la ministra Villadangos por todas sus reflexiones, por toda la lucidez que siempre tiene ella en su quehacer como ministra en las materias en general y muy en particular por la dedicación que ella tiene especial, ¿no?, al derecho de familia, tanto por su carrera como por su formación. Agradezco también muy expresamente, muy cálidamente al amigo y también colega, el profesor Mario Correa Manríquez, porque es él realmente el que me impulsó a abocarme a este tema al hilo de un problema profesional que él tenía y en una causa en la cual él era el patrocinante. Por lo tanto, sin ese impulso no habría existido este libro. Así que le agradezco enormemente, ¿no?, por esa invaluable contribución. Y por supuesto me reservo en último lugar el agradecimiento más amoroso, el agradecimiento más especial para Lilian, que siempre está ahí para apoyarme y para acompañarme en todas las actividades. Bien, la más tradicional, digamos, ¿no?, de las definiciones de filiación en nuestro derecho es la que entrega en 1946 don Manuel Somarriba, que dice que es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra. En realidad, la definición que está al uso común, ¿verdad?, no es de Somarriba, es de Planiol y Ripert del año 1923, pero lo más relevante no es eso. Lo más relevante es que esa definición en realidad no dice nada, porque termina poniendo como definición aquello que se quiere definir. Quién es el padre y quién es la madre es precisamente aquello que se tendría que definir en la filiación. Lo único que enfatiza esa definición son dos aspectos formales, aunque no por formales menos importantes. Esos dos aspectos formales son, primero, que se trata de un vínculo necesariamente bilateral entre padre o madre e hijo. Y segundo, de que se trata de un vínculo personalísimo. Si falta cualquiera de estos sujetos, es imposible construir ese vínculo. En realidad, la falta de un contenido sustantivo para la definición de filiación es la clave por la cual estas herramientas han podido viajar a través del tiempo, se han transformado en instituciones básicas de nuestro ordenamiento. Es cierto que emulando la generación natural, pero con ello se está muy lejos de poder responder con esa imagen de la generación natural a todo el contenido específico que se reúne en la filiación. No me refiero, por cierto, a la filiación adoptiva, faltaba más, sino que me refiero concretamente a la filiación por naturaleza. Esa filiación por naturaleza no se agota en nuestro ordenamiento ni en ningún ordenamiento por la sola generación, digamos, biológica o natural. Para comprender la filiación, al menos yo parto de la convicción de que es un concepto jurídico cuyo interior consiste en ese nexo bilateral y personalísimo y que en lo que se proyecta hacia el exterior, la razón por la que preocupa tanto definir la filiación es lograr la estabilidad familiar,
proteger la estabilidad familiar, sea cual sea la familia, sea una familia matrimonial, sea una familia basada en el origen biológico, o sea, como se ha avanzado en las últimas épocas y en las últimas tendencias, una familia basada en la socioafectividad. Siempre, en cualquiera de las hipótesis, a lo que se propende es a la estabilidad familiar. Y de hecho, esa estabilidad familiar unida al carácter personalísimo del vínculo es lo que hace que las acciones de reclamación tengan caducidad. ¿M? Eso es el centro, digamos, del libro. No pretendo yo analizar el contenido, sino que solo quiero poner de relieve algo que no está en el libro, pero que tal vez ahora sí como profesor puedo añadir, porque en el libro efectivamente se explica por qué en nuestro país finalmente, por la intervención del Senado, el principio del origen biológico y la libre investigación de la paternidad es un principio moderado, conscientemente moderado, eh, llamando la atención ahora sobre otro punto. ¿M? El punto está en que eh, la filiación no gira en torno al origen biológico y eso es evidente cuando discutimos si se puede demandar después de la vida del supuesto padre o madre a sus herederos. Porque realmente la relación de herencia, la relación patrimonial, no tiene absolutamente nada que ver con el origen biológico. Y ustedes dirán, bueno, pero resulta que son las únicas personas a las que se puede dirigir, ¿no? El que ejerce la acción de reclamación. Y yo les diría, pues no, porque las acciones de reclamación en nuestro propio país, además de muchos otros ejemplos en otros países, en nuestro propio país tienen origen muy especialmente en el antiguo artículo 272 del Código Civil que se modificó el año 91 a través de la ley 19.081 para permitir que el hijo pudiera demandar a los parientes de la madre natural, a los parientes, no a los herederos. Porque si nosotros hacemos girar la filiación en torno al origen biológico, eso sería lo obvio que habría que hacer, de dirigirse a los parientes. Sin embargo, no. Nuestra ley, precisamente producto de todas las acomodaciones que sufrió en el Senado, lo que hace es dar lugar de la manera que sea a estas acciones respecto de los herederos. Y allí se produce en la práctica, más allá de que existe una norma que separa los efectos patrimoniales de los efectos extrapatrimoniales puramente filiativos de estas acciones de reclamación, eso es en los hechos, en la práctica, lo que produce la confrontación de derechos que se deben ponderar. Así es que no es en absoluto cierto que la filiación por naturaleza gire en torno solamente al nexo biológico que pueda existir en la filiación. Ujú. Como sea, la discusión esta sobre la caducidad de las acciones de reclamación de la filiación es una discusión que ya se dio, y aquí se destacó el punto, es una discusión que ya se dio. Sin embargo, se dio en los años 90. Se dio bajo otras premisas culturales muy distintas a las actuales. Se dio sin tomar en cuenta, por ejemplo, la relevancia, repito una vez más, de la socioafectividad, que en esa época ya tenía importancia, pero tenía un lugar solo reducido a lo que se llamó la voluntad de acogida. ¿M? Por ejemplo, permitirle a la pareja de la madre realizar lo que los españoles llaman el reconocimiento por complacencia o de complacencia, ¿no? Reconocer a los hijos de su pareja. Eso está perfectamente admitido como filiación por naturaleza en nuestro sistema. Sin embargo, hoy se ha avanzado muchísimo más. La técnica, las relaciones internacionales, las posibilidades de moverse, el avance que ha habido en el mundo nos obliga a tomar posición, nos guste o no, sobre muchas hipótesis nuevas en esta materia. Y ese es el telón de fondo diferente, porque en esas materias nuevas de la socioafectividad, los derechos que se invocan en este bloque de constitucionalidad son exactamente los mismos que se invocaron para no respetar la letra de la ley en la caducidad de acuerdo a cómo quedó en el código. Es decir, la identidad, el derecho al nombre, son exactamente las mismas armas que se utilizan hoy
contra el origen biológico para determinar filiaciones distintas de aquellas del origen biológico. Ergo, como no podemos caer en contradicción, habrá que pensar mejor estas materias y habrá que decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Pienso yo también en esta obra que la cuestión versa sobre la interpretación de la ley y de hecho para la propia doctrina minoritaria es muy claro que hay una interpretación en que la ley presuntamente no atentaría contra estos derechos protegidos por la Constitución. Si ello es así, si hay una interpretación legal que permita esa armonización, entonces este punto no es un punto que sea propio de conocer por el Tribunal Constitucional. No procede entonces ninguna intervención del Tribunal Constitucional en esta materia, sino que corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria determinar la afiliación respecto de la cuestión de la caducidad. Y por último, el contexto distinto es que en los años 90 vivíamos la mayor efusión, digamos, ¿no? La mayor efervescencia del derecho construido a través de principios, construido abandonando las reglas. Pero hoy día ese derecho construido por principios, como si fueran sustitutos de las reglas, una cosa que teóricamente y prácticamente es imposible, pero ese derecho comienza también a hacer crisis por estas contradicciones. Entonces, en ese derecho el papel, creo yo, de todos nosotros es rescatar el valor de la interpretación de la norma. Y este libro entonces está dedicado a eso, a ofrecer una, que es mi convicción, interpretación de la norma para contribuir al debate. Así es que no los aburro más, les agradezco enormemente su asistencia a todos y espero que si alguien tiene la paciencia de leer el libro, al menos estime, aunque esté en desacuerdo, que es una contribución. Muchísimas gracias. No voy a agregar nada más, solamente a nombre de la Facultad de Derecho, del Centro C de la Familia, agradecerles al autor que hoy día nos dio el motivo para reunirnos, a los presentadores de esta obra y a ustedes por acompañarnos. Y los invitamos muy cordialmente a acompañarnos en las siguientes actividades. Me va a permitir una licencia, ¿eh? El día 4 y 5 de septiembre tendremos un gran seminario sobre los 20 años de la Ley de Tribunales de Familia. Inauguramos en el ex Congreso Nacional el segundo día aquí en esta universidad, así que están todos invitados a ese seminario. Y ahora los invitamos a pasar afuera a un pequeño agape. Hasta luego.